Todos y todas, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues para nosotros es buenas noches, para los ticos buenas tardes, casi noche. Mi nombre es José Malavé, trabajo como consultor internacional de Kafka para Latinoamérica. Les quiero dar, ¿verdad?, la bienvenida a todos. Eh, Antes de comenzar formalmente, como mencionábamos hace un rato, por favor poner los micrófonos en modo de silencio. Sí, vamos a hacer algún ejercicio que les voy a solicitar que los puedan poner ya en modo que puedan hablar, pero en la mayoría del tiempo, pues ponerlo en silencio para ver si tiene, hay algún ruido o interrupción, pues no pues, pueda interrumpir el proceso. Me gustaría que se presentara antes de comenzar mi compañera Giovanna, así que adelante, Giovanna. Sí. Hola, ¿cómo están todos? Amigos ya de las coaliciones de Costa Rica. Es un gusto siempre tener esta oportunidad de conversar con ustedes, de compartir, de saber cómo están y un poco de transmitir un poco la información y el conocimiento que tenemos sobre coaliciones y ayudarlos de esta manera a fortalecer cada vez más las coaliciones a las que ustedes pertenecen. Nos vamos a comunicar dentro de esta siguiente hora, así que esperemos que pueda ser lo más provechoso posible. Tenemos a Evelina también, que representa la parte administrativa de Kafka. Evelina. Sí, buenas tardes o buenas noches a todos. Soy Evelina Boino, gerente de programas internacionales de Kafka. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes hoy día. Gracias por tomar un poquito de tiempo de sus agendas bien ocupadas para estar con nosotros. Y bueno, vamos a aprender mucho hoy día, así que gracias por estar aquí con nosotros. Y agradeciendo también a Cristal, Cristal, para que te presente, que tú eres del equipo nacional de Cocolsa. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Cristal y hoy estoy aquí acompañándolos como parte de Cocolsa. De verdad, muchísimas gracias a todos por conectarse y esperemos lo aprovechen muchísimo. Bueno, gracias. Gracias a todas. Bueno, formalmente, hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema de capacidad en las coaliciones. Específicamente, el ámbito de lo que es la membresía, la estructura y también la parte de los recursos. Algunas de la información, quizás algunos de ustedes ya la han escuchado, pero es bien importante, ¿verdad? Recalcar algunos temas que son bien necesarios. Y más en este tiempo que estamos viviendo de distanciamiento social, donde muchos de nuestros planes de trabajo y lo que teníamos planificado pues va cambiando. Así que el propósito de estas experiencias educativas es que ustedes puedan adaptar la información que ya en un pasado quizás se le ha dado, que nosotros podamos adaptarlo entonces a toda la metodología del desarrollo de coaliciones que estamos haciendo ahora. ¿Ok? Si pasa el slide, ok. Los objetivos básicos de la presentación son bien simples. Vamos a hablar un poco de lo que es la estructura de la coalición comunitaria. Giovanna les va a hablar muy bien sobre los elementos básicos y necesarios que debe de tener una coalición para mantener una estructura saludable. Otra de las cosas que vamos a conversar es, vamos a definir un poco cuál es la membresía de la coalición y qué cosas debe de tener una membresía en las coaliciones. Y por último, vamos a reconocer un poco cuáles son esos recursos que debemos de mantener para tener capacidad a lo largo del tiempo. Esos son tres elementos simples que vamos a estar hablando durante el día de hoy. Si tienen preguntas, dudas, pueden también hacerlas mediante el chat. No sé si Cristal nos puede ayudar con eso. También podemos hacer las preguntas por ahí. Bueno, ahora sí, pueden
sus teléfonos sus computadoras o sus teléfonos pueden ponerlos en modos para poder hablar, porque quería hacer una pregunta breve para ustedes. Esto que vemos aquí es un teléfono, ¿no? Un teléfono que se está cargando. La presentación va a ir en tono a lo que es capacidad, ¿verdad? Para que un teléfono tenga esa capacidad, tiene que tener ¿verdad? Electricidad y cierta energía para poder cargarse. Así que eso lo queremos asociar muy bien con el trabajo de las coaliciones, porque ¿verdad? Las coaliciones para poder funcionar necesitan cierto tipo de energía, que es la estructura, la membresía. Ahora, ustedes me pueden decir yo creo que en menos de un minuto, 10 cosas que pueda hacer este dispositivo. A ver, díganme. ¿El teléfono? Sí, el teléfono. Ah, ok. Informarse, información. ¿Información cómo? ¿Qué cosas puede hacer un teléfono? A ver. Tomar fotos. Fotos, uno, ajá, ¿qué más? Comunicarme. Comunicar, ¿ok? ¿Qué más? Acercarnos más a otras personas. ¿Cómo? Acercarnos más a otras personas que están a muy larga distancia. Ajá, ¿qué más? La información se obtiene por medio de redes sociales también. Redes sociales 4, bien. Vamos. El uso del reloj y calculadora. Calculadora 5, bien. La alarma, sí. Grabar videos. 6, ajá. Grabar videos. Grabar y compartir videos. Video 7, sí, ¿qué más? Grabar audios también. Audio 9, 8, perdón. Tener agenda. Agenda. Llevar agenda. 9. ¿Qué más? Nada más. Ver películas. Poder abrir archivos Archivos. de PDF o de Word. Ok. Escanear también. Escanear. Podemos seguir, ¿verdad? Esto más bien, aparte de que le decimos que es un teléfono, son muchas otras cosas. Conectarse a internet, agenda, puede servir de muchísimas cosas, de cronómetro, entre otras cosas. Pero para que el teléfono pueda funcionar, tiene que tener una capacidad energética, ¿no? Y las funciones del teléfono van a depender mucho de su capacidad energética. Hay unas que ocupan más capacidad que otras. Los videos, quizás en la conexión a internet, ocupan mucha capacidad del teléfono. Eso quiere decir, ¿verdad?, que cuando estamos trabajando en coaliciones comunitarias, hay unas cosas que van a ocupar más capacidad que otras en la coalición. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ir en un viaje un poco para ver cómo se va cargando, ¿verdad?, nuestro teléfono, nuestra coalición, hablando primero de esto. Estos son los 4 conceptos básicos de estructura. En el webinar pasado hablamos de liderazgo, y que ya cubrimos una parte de lo que es la estructura. Conceptos de capacidad, como podemos hablar de estructura organizativa, la membresía y los recursos. Vamos a hablar de lo que son los recursos humanos y materiales. Ya la vez pasada, y los compañeros de Cocolsa, aquellos que no pudieron estar en el webinar pasado, pueden solicitarlo en el webinar del liderazgo. Entonces vamos a pasarlo a mi compañera Giovanna para que les hable un poco de lo que es la estructura. Sí, como ustedes ven, y para aquellos que han participado en las diferentes capacitaciones de CATCA, el modelo de coaliciones comunitarias utiliza esa flor que ustedes ven allí, que se le llama el marco de prevención estratégica, y que más o menos esa flor nos indica la ruta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, sí. Indica la ruta que las coaliciones comunitarias deben desarrollar, ¿no? Empezamos por el diagnóstico, vemos la capacidad, luego planificamos nuestras actividades, hacemos la intervención y terminamos con la evaluación.
y junto a eso, de manera transversal, vemos lo que es la sostenibilidad y la competencia cultural de las coaliciones. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con uno de los elementos de este marco de prevención estratégica, que es la capacidad, que es el desarrollo de la capacidad de las coaliciones. Las coaliciones desarrollan dos procesos. Un proceso que es hacia afuera de la coalición, que tiene que ver con lo que la coalición hace en la comunidad. O sea, tiene que ver con todas las acciones para contribuir en la reducción del problema de drogas que encontramos en nuestras comunidades. O sea, son todas las actividades, las estrategias que tenemos que hacer hacia afuera. Y hay un proceso también hacia adentro de la propia coalición, que tiene que ver con cómo fortalecemos las capacidades de los miembros de la coalición, ¿no? Cómo fortalecemos las habilidades de la coalición como organización. Entonces, en capacidad vemos vemos que hay esos dos aspectos, y el aspecto principal que vamos a desarrollar ahora es ese proceso hacia adentro, cómo fortalecemos esa estructura, esas relaciones, las habilidades que la coalición tiene que tener como organización. José, si pasas la lámina. Entonces, si las coaliciones comunitarias no desarrollamos capacidades suficientes, no tenemos la fortaleza suficiente de los miembros, no manejamos la información, no organizamos bien nuestro trabajo, poco vamos a poder hacer en el trabajo hacia afuera. No veo que pases la lámina. ¿Me avisan si se me corta? ¿Me están escuchando, no? Sí, se oye bien. Ah, ya, qué bueno. Sí, ya ya. La próxima. Entonces, sí, porque eso tú ya lo has mostrado, ¿no? Un elemento importante en la capacidad, y como decía José, hay tres elementos: el asunto de la estructura, el asunto de la membresía y el asunto de los recursos. Entonces, ahorita vamos a revisar un poquito lo que es la estructura de la coalición, ¿no? Entonces, pasa la lámina. En relación a la estructura, tiene que ver en cómo se organiza la coalición para poder desarrollar sus objetivos en la comunidad, cómo implementa su plan de trabajo en la comunidad. Y se consideran como elementos básicos para trabajar en la estructura lo que es la junta directiva y comités o comisiones de trabajo, ¿no? Tiene que ver con las reuniones, de cómo las desarrollamos, cada cuánto tiempo las hacemos, ¿no? Quiénes participan en las reuniones, si allí se toman los acuerdos o no, ¿no? Y las reuniones tanto de la directiva, tanto de las comisiones, reuniones a nivel de toda la coalición, ¿no? Otro elemento básico en la estructura de la coalición tiene que ver con los reglamentos, ¿no? Puede ser reglamentos, el estatuto. La idea es que a través de ese instrumento de reglamento ponemos en blanco y negro cómo funcionamos como organización, ¿no? Y también a través de ese instrumento establecemos cómo son las relaciones al interior de la organización. Y otro elemento que es importante también son los procesos que vamos a ir desarrollando al interior de la coalición. Todos esos puntos los vamos a ir viendo en las siguientes láminas. Pasamos con el asunto de la siguiente lámina, José. Yo no veo la lámina, creo que demora un poquito en pasar. Sí. Bueno, el definir la estructura, mientras va apareciendo la lámina, ¿no? El tener claro la estructura que decíamos, ¿no? La estructura tiene que ver con junta directiva y comisiones, tiene que ver con las reuniones, con los reglamentos, con los procesos. Es a través de esta estructura en que definimos nosotros
cuáles son las funciones que tiene la junta directiva y tienen los miembros de la coalición, ¿no? Por ejemplo, generalmente ustedes saben, por la experiencia que tienen, tanto en la coalición como en cualquier otro tipo de organización, generalmente las juntas directivas, por ejemplo, representan a las organizaciones, ¿no? De las cuales fueron elegidos. Son los que conducen, por ejemplo, las reuniones de la directiva, son los que supervisan la implementación de los planes, etcétera, ¿no? Y los miembros de la coalición deberían determinarse cuáles son, por ejemplo, los niveles de participación que tienen en las decisiones importantes que tiene la coalición. Otro aspecto que en las coaliciones también se define a través de la estructura es cuáles son las relaciones entre los miembros de la coalición y en estos casos concretos en los diferentes países con las personas que tienen la responsabilidad de la coordinación nacional. Por ejemplo, en Costa Rica, con los miembros de COCOLSA. Casi todas las coaliciones que ustedes tienen cuentan con las visitas periódicas, con llamadas ahora por teléfono o por otras plataformas de los responsables de COCOLSA. Entonces, la estructura de la coalición debe definir cuál es esa relación entre la coalición y los representantes de COCOLSA, ¿no? Es una relación de apoyo técnico, es una relación en que lo fortalece con capacitaciones, con entrenamientos, o es una relación de supervisión. O sea, son cosas que tienen que quedar claras en la relación que existen entre ustedes y los coordinadores nacionales. Otro elemento que también definimos en la estructura de las coaliciones son las responsabilidades que tienen los diferentes grupos de trabajo que vamos formando, ¿no? Ya sean comisiones, comités, de repente, como ustedes los puedan denominar. Entonces, es decir, ¿para qué formamos un grupo de trabajo? ¿Qué cosas van a cumplir? ¿Por cuánto tiempo va a durar? Hay grupos que son permanentes, hay grupos que solamente tienen un tiempo definido, corto, o sea, todas esas cosas también debemos ir definiendo cuando vemos la estructura. Otro elemento son los procesos de comunicación que se establecen al interior de la coalición. Por ejemplo, deberíamos tener claro cómo es que todos los miembros de la coalición nos enteramos de las decisiones que se toman en las reuniones, ya sean las reuniones de la directiva, ya sean en las reuniones de las comisiones o en las reuniones de todos los miembros de la coalición. Cuáles son los resultados de las gestiones, a través de qué medios nos comunicamos, si solamente es a través de nuestra presencia en las reuniones o tenemos, por ejemplo, grupos de WhatsApp, a través del WhatsApp o a través del Facebook de la coalición. O sea, tenemos que establecer también cuáles son esos procesos de comunicación que las coaliciones deben tener. Y por último, y no menos importante, es el asunto de la agenda y la frecuencia de las reuniones que deben tener las coaliciones, ¿no? Entonces, todos estos elementos de la estructura nos permiten definir funciones, nos permiten definir relaciones, responsabilidades, los mecanismos de comunicación y las reuniones. Y todo esto, por ejemplo, lo podemos expresar y debería estar contemplado dentro de los estatutos, no sé cómo lo llaman en Costa Rica, puede ser los reglamentos, pero deberían estar en blanco y negro en este instrumento que es muy importante para la organización y que expresa y refleja la estructura que una coalición debe tener. El contar con un estatuto, por ejemplo, expresa el grado de desarrollo que tiene la coalición como organización. Si somos nosotros un grupo que no tenemos claro todos estos elementos, la posibilidad de tener conflictos al interior, de no organizar adecuadamente nuestro trabajo es bastante alta. Pero si logramos establecer desde el inicio, así como hacemos un diagnóstico, hacemos nuestro plan de trabajo, también elaboramos nuestro reglamento, nuestro estatuto, donde expresamos todos estos aspectos, esto nos va a permitir tener una relación de trabajo mucho más adecuada, ¿no? Y mucho más eficiente. José, pasamos a la siguiente.
Dentro de la estructura de la coalición, un aspecto importante es la junta directiva, que vamos a ver en la lámina siguiente, cuando aparezca. Ajá. Esta plataforma creo que hace más lento el pasar las láminas de los PPTs. Eso también para que ustedes cuando hagan este tipo de acciones de capacitación con el uso de las plataformas puedan evaluar, ¿no? ¿Qué plataforma me es más amigable para este tipo de acciones? Entonces, decíamos que la estructura de la coalición, les habíamos mencionado que un elemento importante es la junta directiva. Casi todas las organizaciones que uno conforma, no solamente en las coaliciones comunitarias, sino en cualquiera, ya sean organizaciones, por ejemplo, de padres de familia, o de organizaciones como los Club de Leones, organizaciones cívicas, casi todas las organizaciones que se conforman en nuestros diferentes países, eligen siempre una junta directiva, ¿no? Y generalmente estas son las responsabilidades comunes, ¿no? Y algunas que son específicas para las coaliciones, ¿no? Por ejemplo, la junta directiva es responsable de las actividades de la coalición, no de implementarlas. O sea, no son los únicos que tienen que hacer las actividades de la coalición, sino son aquellos que tienen que hacer un seguimiento, un monitoreo, son los que tienen que motivar para que los diferentes miembros de la coalición, a través de sus comisiones de trabajo, puedan implementar las actividades de la coalición, con la participación también de ellos, con el liderazgo también de los miembros de la directiva. Otra función importante de los miembros de la Junta Directiva es que representa a los miembros de la coalición y los representa en otros espacios en que la coalición participa como organización, ¿no? Ustedes tienen organizaciones más grandes a nivel de los distritos, de los cantones, donde la coalición debe participar, ¿no? O participa. Entonces, los miembros de la Junta Directiva los representa a ustedes. O también cuando hacen gestiones, por ejemplo, ante los municipios o algún ministerio, etcétera. Es muy importante que las juntas directivas definan las funciones que tienen los diferentes coalicionarios y las comisiones que se puedan formar. Si yo formo una comisión que va a realizar el diagnóstico de la coalición, tiene que quedar claro qué significa hacer un diagnóstico, por cuánto tiempo lo vamos a hacer, qué recursos va a necesitar, etcétera. O sea, esa también es una atribución que las juntas directivas deberían implementar. Y se recomienda que en lo posible las coaliciones no sean muy grandes, ¿no? O sea, una junta directiva de 15 personas es muy poco eficiente. Generalmente las directivas son entre 5 o 6 personas, ¿no? Que puedan ser fácilmente de comunicarse, de reunirse, ¿no? Y en lo posible se recomienda que ustedes evalúen como miembros de la coalición cuáles son los cargos que deberían tener los miembros de la junta directiva. O sea, ¿qué cargos deberíamos tener? Y yo siempre recomiendo, y en nuestras coaliciones en Perú le decimos, no vean los cargos tradicionales. Los cargos que tiene la junta directiva deben responder a las necesidades que tiene la organización y a los fines que tiene la organización, en este caso las coaliciones comunitarias. A veces yo he visto cargos en una directiva en otras coaliciones y a veces acá también en mi país, de coaliciones que tienen cargo de fiscal, tienen el cargo de vocal, ¿no? Y decíamos, ¿y un fiscal que va a fiscalizar al interior de la coalición cuando es un trabajo voluntario, cuando lo que se busca es un trabajo de consenso? O sea, mejor hay que pensar cuáles son los cargos que realmente necesitamos para que las coaliciones sean más eficientes en su trabajo. Otro elemento de la estructura, José, la siguiente, son con los comités o comisiones de trabajo o grupos de trabajo que se conforman al interior de la coalición, ¿no? En el caso de las coaliciones comunitarias, las que CATCA les sugiere a ustedes implementar son las que ustedes tienen a la vista,
¿no? Que puedan implementar, por ejemplo, una coalición para desarrollar el diagnóstico comunitario cuando recién han empezado o empiezan su trabajo. Por ejemplo, esta es una comisión transitoria, no la tenemos de manera permanente en la coalición. Es una comisión que formamos por un tiempo determinado, donde planifica qué hacer para el diagnóstico, qué herramientas utilizar, implementa las herramientas, recoge la información, etcétera, y termina con la presentación de los resultados del diagnóstico. Entonces, después, salvo que pasado 1 o 2 años la coalición necesita reelaborar un nuevo diagnóstico, se puede formar otra comisión. Entonces, es una comisión transitoria. Otra coalición que también muchas coaliciones utilizan es aquellas que elaboran la propuesta de estrategias luego que elaboramos el marco lógico, determinamos las condiciones locales y decimos ahora qué vamos a hacer, por ejemplo, para cambiar que en este parque se consume marihuana, ¿no? Hemos identificado un parque, entonces hay que desarrollar qué estrategias utilizamos para cambiar esa situación. Entonces, algunas coaliciones conforman comités que proponen las estrategias que se podrían hacer, pero es muy importante que esas estrategias que la comisión proponga puedan ser revisadas, puedan ser debatidas, analizadas, puedan recibir aportes de todos los miembros de la coalición. Hay coaliciones que no forman comités de estrategia. Por ejemplo, nosotros en Perú casi no formamos este comité porque nosotros discutimos todas las estrategias en conjunto con todos los miembros de la coalición, pero en otras coaliciones sí lo hacen para un poco a veces ganar tiempo porque tenemos varias condiciones locales y hay que elaborar estrategias para cada condición local. Entonces trabajamos al mismo tiempo varios grupos y luego los ponemos a consideración de las reuniones de la coalición. Otra comisión que se plantea es la de la membresía, ¿no? Por ejemplo, la coalición de estrategias también la comisión de estrategia es una comisión transitoria. La comisión de membresía tiene que ver con el grupo de miembros de la coalición que deben proponer las estrategias, las acciones que debemos hacer para captar a nuevos miembros a ser parte de la coalición o retener a los miembros que tienen. Y generalmente esta comisión es una comisión permanente, ¿no? Porque siempre les decimos, ¿no? Hay periodos en que tenemos muchos miembros, hay muy buena participación en las reuniones o hay muy buena participación en las actividades, pero hay momentos en que también disminuye la participación de nuestros miembros, ¿no? Entonces es una comisión que permanentemente debe estar diseñando diversas actividades que podemos hacer para mantener a los miembros, para volver a convocar a aquel miembro que se fue, o para ver qué otros miembros no tenemos, pero que nos gustaría que sean parte de la coalición. Entonces, esa comisión debería desarrollar una serie de estrategias que luego podemos, en conjunto, los miembros de la coalición, implementar. Otra comisión que también se les sugiere formar es la Comisión de Adolescentes y Jóvenes, que haya un grupo de miembros de la coalición que desarrollen una serie de estrategias, propongan estrategias para incluir jóvenes, adolescentes en nuestras coaliciones. En el caso de Costa Rica, ustedes tienen, muchas de las coaliciones tienen los comités de jóvenes de la coalición y es importante que dentro de la estructura de la coalición puede existir un comité encargado del trabajo con ellos. Otra comisión es la de comunicación, ¿no? Que es la que, por ejemplo, debe encargarse del manejo de las redes sociales que tenga la coalición, el Facebook, y todas las otras, el WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Y una última comisión, disculpen, es la de la Comisión de Gestión de Recursos, que es la que debería, también son comisiones permanentes, de ir mirando cada cierto tiempo, en función del plan de trabajo, en función de las actividades que van a desarrollar, qué recursos necesitamos, dónde los podemos gestionar, qué es lo que ya tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunas de las comisiones o comités que sugerimos que las coaliciones puedan tener para que de alguna manera con esto podamos tener un trabajo compartido y que no sea solo función de la Junta Directiva el implementar las actividades de la coalición, sino diversas personas integrando diversas comisiones podemos aportar en el desarrollo y la implementación de los planes de nuestras coaliciones.
La siguiente, José. Otro aspecto en la estructura de las coaliciones son un conjunto de procesos que debemos desarrollar. ¿Qué vemos? Vamos a ver cuando aparezca la siguiente lámina. Esos aspectos, los voy a mencionar, esos procesos. Por ejemplo, uno de ellos es el desarrollar un organigrama, ¿no? Esto que hemos hablado, por ejemplo, de tener de tener una estructura, ¿no? Que tengamos una junta directiva, que tengamos comisiones de trabajo, eso debería reflejarse en el organigrama. Y un organigrama es importante porque allí plasmamos la estructura de la organización, pero también establecemos la jerarquía de las decisiones que se toman al interior de una coalición. Si ustedes ven en el organigrama, por ejemplo, si en la parte alta yo pongo que es un poco quien tiene la mayor prioridad, la mayor importancia dentro de la estructura, si yo pongo en la parte alta, que es la junta directiva, es como que la junta directiva es quien tiene mayor cargo, mayor peso al interior de la organización, en la conducción, en las decisiones que toma. Pero si yo pongo en la parte alta, que es la asamblea de la coalición, estoy definiendo que es en la reunión que entre todos los que conformamos la coalición es quien tiene el mayor peso, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo elaboremos nuestro organigrama, es que vamos a establecer cuál es esa jerarquía de decisiones, de comunicación, porque también se establecen niveles de comunicación a través de este organigrama. Otros procesos que debemos desarrollar es cómo resolvemos los conflictos que generalmente aparecen en todos los grupos humanos, incluidos las coaliciones, qué mecanismos debemos usar para trabajar los conflictos que van apareciendo, pueden aparecer, o cómo prevemos que esos conflictos no aparezcan. También debemos desarrollar procesos para ir estructurando y describiendo el trabajo que se desarrolla a nivel de las comisiones, que ya hemos hablado. Y otro proceso que miramos es el del cronograma. O sea, para aquellos que han participado en las coaliciones, participan de manera activa, ustedes saben que hacemos nuestro diagnóstico, nuestro marco lógico, establecemos nuestro problema, nuestras condiciones locales, establecemos nuestras estrategias, y luego esas estrategias que tienen un conjunto de acciones, debemos cronogramarlas en el tiempo. O sea, es establecer un plan de trabajo, por ejemplo, el plan de trabajo del 2020 o del 2021, y vamos estableciendo cuándo hacemos tal o cual actividad. Y eso nos permite, hacer el cronograma, nos ayuda a distribuir también el trabajo, nos ayuda a ver los recursos que vamos a ir necesitando según el mes o el tiempo que hemos establecido hacer esas actividades, y nos permite también asignar responsabilidades. También en los procesos están los reglamentos y estatutos que ya hemos conversado, donde deben ponerse en blanco y negro cómo funciona la estructura que tiene la coalición, los deberes y derechos que tienen los miembros, las reuniones cada cuánto tiempo se van a hacer. O sea, en un reglamento de estatuto debe estar todo aquello que marca la vida de la coalición. También debemos desarrollar un proceso de cómo debemos realizar las reuniones, cada cuarto tiempo, quién conduce las reuniones, es el presidente, si el presidente no está, quién lo hace, qué agenda, qué pasos debe tener las reuniones que debemos tener, cómo hacemos para que esas reuniones cada vez sean más ágiles, sean más productivas, ¿no? Y no sean reuniones en que la gente se aburre o perdemos el tiempo. También otro proceso que debemos desarrollar es en relación a la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos las decisiones más importantes de la coalición? ¿Las toma solo la junta directiva? ¿Las toma solo el presidente? ¿Las tomamos todos los miembros? ¿Qué cosas decide la directiva? ¿Qué cosas decidimos todos los miembros? ¿Qué cosas deciden las comisiones? O sea, son aspectos que también debemos ir precisando, y eso tiene que ver con los acuerdos, toma de decisiones y acuerdos, que son procesos que todos deberíamos ir estableciendo con mucha claridad en lo que es la estructura. Entonces, como ustedes ven, dentro de lo que es la vida de una coalición,
esperemos que cuando esto de la pandemia del COVID pase y podamos nuevamente retomar nuestra relación presencial, nos podamos reunir, estos elementos de la estructura son muy importantes y a veces los vamos dejando al final, ¿no? Entonces es muy importante que luego de que hayamos hecho todo nuestro proceso de planificación, le demos peso a establecer estos aspectos de la estructura. Otro elemento, ya dentro del desarrollo de la capacidad de la coalición, tiene que ver con la membresía. Y es un aspecto que a muchos nos preocupa siempre, porque a veces empezamos con muchas personas. Recuerdo que he ido a muchas reuniones acá en mi país, cuando empezamos las coaliciones, hay 40, 50 personas, cuando recién empezamos las primeras reuniones, pero va pasando el tiempo y terminamos siendo 20, terminamos siendo 15, ¿no? Y nos empezamos a preocupar, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para mantener la membresía? ¿No? Entonces, este es un aspecto, como les decía, que si bien es cierto nos preocupa, pero también debemos dimensionar que todo grupo pasa por esa situación. O sea, hay momentos de alza, y tenemos muchos miembros, hay momentos en que baja, y así, es una cosa bastante cíclica. Lo importante es que tengamos, y siempre lo repito mucho, es que haya un grupo permanente, aunque sea que tengamos 5 o 10 personas, que de manera permanente estamos desde el inicio y estamos ahí, y con esos 10 personas que estamos de manera permanente, hay tiempos que entran a participar 10 más, de repente salieron 5 y así, pero necesitamos tener un grupo, como un grupo núcleo, un grupo fuerte, que es el que le da continuidad al trabajo de la coalición y a través del cual atraemos a nuevos miembros. Entonces, cuando vemos este asunto de la membresía, necesitamos ver los siguientes aspectos. Uno, que en la coalición necesitamos que estén participando por lo menos los sectores que existen en la comunidad, en el distrito, en el cantón donde la coalición trabaja, ¿no? Que pueden ser 12 sectores, que pueden ser más sectores o de repente menos, dependiendo de cuántos realmente hay en nuestra comunidad. Tenemos que establecer que en la coalición hay miembros activos, que decía, por ejemplo, este grupo que les digo, este grupo núcleo, este grupo permanente, pero también hay personas que participan como aliados, ¿no? De manera voluntaria para una u otra actividad, y otros que participan como socios, ¿no? De otras organizaciones y que establecemos vínculos de trabajo conjunto para algunas acciones. También en la membresía debemos establecer cómo reclutamos los miembros y cómo retenemos los miembros, que se va a ver en las siguientes láminas. José, la siguiente. En relación a los 12 sectores, igual eso lo hemos visto en muchos de los entrenamientos que hemos hecho, pero para aquellos que de repente recién pueden ver esto, CATCA plantea siempre que identifiquemos qué sectores existen en nuestra comunidad. Si vemos la siguiente lámina, José, se recomienda, por ejemplo, que en la coalición pueda integrar a instituciones del gobierno, por ejemplo, de los municipios, ¿no? Que ustedes tienen, del municipio del cantón, la anterior. Si hay ONGs, es la anterior. Si hay ONGs que están en nuestro grupo, instituciones, por ejemplo, de la policía municipal, de la fuerza pública, organizaciones de salud, etcétera. O sea, identifiquemos 12 sectores, o sea, qué sectores hay en nuestra comunidad y veamos cuáles contamos, por ejemplo, de esos sectores, cuáles actualmente los tenemos como parte activa de nuestra coalición y cuáles no los tenemos, ¿no? Y para que en función de eso luego veamos cómo los podemos convocar. Para aquellos que tienen las guías de trabajo que CATCA les ha
dado, cuando hemos hecho los entrenamientos, hay una hoja de trabajo que se llama sectores comunitarios, donde están la relación de estos sectores. Nosotros siempre también les recomendamos que, por ejemplo, ustedes identifiquen en el caso concreto del cantón donde están, del distrito o la comunidad. Por ejemplo, si yo veo mi sector de jóvenes, ¿qué grupos juveniles tengo en mi cantón o en mi comunidad? Si organizaciones religiosas, ¿qué organizaciones religiosas hay allí? Entonces, en función de eso, luego podemos ver cuáles tenemos y a cuáles debemos invitar. La siguiente. Dentro de este aspecto de la membresía, es muy importante elegir los individuos y organizaciones es importante elegir individuos y organizaciones para que puedan contribuir en el trabajo que la coalición va a desarrollar, que es un trabajo no para la coalición, sino es un trabajo para la comunidad, para ver cómo contribuimos en resolver el problema de drogas que hemos identificado. Entonces, es muy importante involucrar a miembros específicos, ¿no? de la comunidad, del distrito donde estamos trabajando, ¿no? Y para eso debemos tratar de atraer miembros para hacer tareas específicas. De repente, no todas las personas que invitamos a ser parte de la coalición van a estar en todo. Hay miembros de la coalición que participan, por ejemplo, mucho en lo que son las reuniones, siempre están en las reuniones. Hay miembros que solamente pueden ir a alguna actividad. Hay miembros que pueden solamente participar en las gestiones de recursos. O sea, son diferentes formas de participar. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué tareas podemos darles a esos miembros. También es importante incluir a miembros, como les decía, de diferentes sectores, en términos de instituciones, organizaciones, pero que también representen a la idiosincrasia de los miembros de nuestra comunidad, ¿no? Tratar de que tengamos jóvenes, tengamos adolescentes, tengamos adultos mayores, tengamos diversas personas, hombres, mujeres, ¿no? Como parte de nuestros miembros de la coalición. Es importante que clarifiquemos cuál es el papel que tendrán los miembros en la coalición y también describir cómo se beneficia una persona que participa en la coalición. Por ejemplo, nosotros siempre decimos cuando invitamos a un miembro que tiene una pulpería, ¿no? Un negocio en el distrito. Nos dice, pero yo cómo me beneficio siendo parte de la coalición, y ustedes tienen que explicarles que en la medida que no haya, por ejemplo, consumo de drogas en la comunidad o consumo de alcohol, usted va a estar menos propenso a sufrir robos, asaltos, porque generalmente estas personas buscan cómo proveerse del dinero para conseguir la sustancia que consumen. Entonces, es una manera que podemos explicarle de cómo se benefician. Otros se benefician a través de estas capacitaciones, etcétera, etcétera. Son cosas que también nosotros deberíamos identificar cómo la coalición beneficia a los diferentes miembros. Y para eso hay una herramienta que se muestra en la siguiente lámina, para un poco identificar todos estos aspectos, que es una herramienta que es de involucramiento de nuevos miembros, que ustedes podrían usarlo cuando quieran identificar a qué miembros, a qué personas, a qué organizaciones necesitamos incluir en la coalición, ¿no? Por ejemplo, si en mi coalición no hay nadie de una iglesia, ¿no? O sea, pero es importante que incluya, por ejemplo, a la iglesia, pues a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, adventista, dependiendo de lo que yo encuentre, puedo poner, me interesa incluir a la iglesia católica. ¿A qué persona específica de esa iglesia? De repente al párroco, ¿no? O a la persona que esté encargada de la pastoral juvenil, ¿no? Y pongo ahí a qué persona. ¿Para qué quiero involucrar a esa persona? De repente al responsable de la pastoral juvenil porque me establece vínculos con los jóvenes de la comunidad. ¿Qué beneficios puede recibir esta persona integrándose a la coalición? ¿No? Que la coalición es un espacio donde puede encontrar capacitaciones para los jóvenes con los cuales él trabaja y que él puede ser entrenado también.
Y podemos definir quién va a contactar a esta persona que queremos definir. ¿Qué miembro de la coalición lo conoce? O si conocemos a alguien de la comunidad que lo conoce y a través de él poder llegar y poder hablarle a la coalición y ver cómo lo invitamos a ser parte. Entonces, esta es una herramienta también que CATCA les pone a consideración, que ustedes pueden usar y les ayuda a planificar este proceso de inclusión de nuevos miembros. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. José, ¿continúas? ¿Alguna pregunta, duda? Tal Bien, vez, esa hoja. permiso Sí, un toque, Cristal. tal vez si pueden hablar un poquito más despacio porque se les está cortando bastante, entonces para que hablemos un poco más despacito. Ya. Sí, ese es el problema del internet, no ayuda mucho. Sí. José. Es un sacrificio grande para mí, pero bueno, vamos a ver cómo lo hago. Bueno, sí, les comentaba cuando estábamos desarrollando este webinar, le comentaba a Giovanna que esta hoja a mí me gusta mucho, porque es una hoja que los ayuda a ustedes a medir, ¿verdad? ¿Quién va a estar involucrado en la coalición y qué beneficios va a tener? Es una hoja que aquellos que han participado con nosotros en algunas de las capacitaciones la tienen en sus manuales. Ahora que estamos en este proceso de pandemia y con distanciamiento, es una hoja que ustedes pueden utilizar una vez ya vayamos volviendo poco a poco a la normalidad. Podemos ir identificando esos sectores que a nosotros nos hacen falta con esta hoja. A nivel virtual lo podemos hacer, así que es una posible tarea que ustedes pueden hacer en sus diferentes coaliciones. Vamos a ver la próxima. Entonces, conversamos de membresía, ¿verdad? Si se fijan a mano derecha de la pantalla arriba, ya se está cargando un poquito la batería, ¿verdad? O la pila, el celular. Esto es, ¿verdad?, parte de este proceso. La membresía es algo que también brinda mucha capacidad, especialmente porque es el recurso humano que tiene la coalición comunitaria. Y nosotros tenemos que ser sabios al momento de utilizar ese recurso humano, por lo que el reclutar los miembros es bien importante. Y no es solamente hablarle a la persona de la coalición, es hacer como una especie de libreto de cómo nosotros podemos hacer el acercamiento a esa persona, ¿verdad? Aquí en esta lámina podemos ver que antes de invitar a la persona a participar a la coalición, uno debe estar preparado, uno o una, ¿verdad?, debe de estar preparado. No es solamente decirle que venga a las reuniones de la coalición. Muchas personas van a preguntar para qué, qué es lo que hay que hacer, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos. Y para eso debe de estar preparada, ¿verdad?, la persona que está intentando reclutar al miembro. Aquí hay algunas sugerencias para poder reclutarlo. Número uno, preparar unos puntos claves de discusión. Si vamos a hablar con un alcalde, vamos a hablar con alguien de los 12 sectores, un medio de comunicación, un comerciante, debemos estar, ¿verdad?, tenemos que preparar unos puntos claves de discusión de acuerdo a la necesidad y el interés de ese sector, ¿verdad? El comerciante, pues, cómo el comercio se va a beneficiar, qué cosas debe de tener el comercio para beneficiarse de la coalición comunitaria. El segundo punto es identificar una persona con influencias para acompañarlo. Por ejemplo, si tenemos a Cristal, que es experta en manejo de eventos, y yo quiero invitar a alguien de los medios de comunicación. Mira, yo voy a llevar entonces a Cristal, que conoce un poco sobre el tema de medios de comunicación, eventos y todo eso. Así que es importante tener una persona que sepa o conozca el sector. Si conozco un policía, pues mira, a lo mejor ese policía me puede ayudar a reclutar a alguien de justicia, entre otras cosas. Hay que clarificar expectativas y ofrecer opciones de participación. O sea, no es solamente invitar al sector por invitarlo. Hay que clarificar cuáles son las expectativas
qué es lo que yo espero de ese sector y qué ese sector puede esperar de mí como coalicionario o de la coalición. ¿Y qué vamos a hacer si el sector no puede participar en todas las reuniones? Pues mire, vamos a darle opciones. Decía Giovanna hace un rato, puede ir solamente a las actividades, participar en una comisión o en un comité, pero brindarle opciones de cómo puede aportar al proceso, no simplemente, ¿verdad?, descartar. Anticipar objeciones, ¿verdad?, también es bueno en el proceso de reclutamiento. Esto es una ciencia, no se crean, el poder atraer personas. Trate de identificar dentro de las coaliciones las personas más carismáticas, ¿verdad?, las que tengan más don de palabra, las que tengan más don de convencimiento. Miren, esto es una venta. El reclutar a la gente de la coalición es una venta. Lo que pasa es que no es tangible, ¿verdad? Pero es como usted vender algo para que la gente participe. En términos de la membresía, ¿verdad? Tenemos que... Aquí hay algunas posibles opciones de participación. Usted puede decirle, usted puede ser un miembro activo. Participar en todas las reuniones. Eso puede ser una opción. Simplemente invitarse a unirse a una comisión de trabajo, ¿verdad?, a un comité. Participar en algunas actividades. Hay algunas personas que simplemente lo que quieren es recibir información y no todo el mundo va a querer participar, así que también tenemos que contar con eso. Pero hay diferentes maneras de uno poder aportar al proceso. En la siguiente transparencia o lámina vemos, ¿verdad?, algunos niveles de participación de los miembros, desde formar parte de la junta directiva, que ya eso sería, ¿verdad?, un miembro súper activo, donde participen todas las reuniones, participa en la junta directiva de alguna manera, hasta una población interesada, que simplemente es la población que quiere estar informada nada más, ¿verdad? Eventualmente, si se van dando las actividades y el proceso, pues la gente se puede ir involucrando más, o hay gente que se va a ir involucrando menos. Todo esto es, ¿verdad?, pasa en todos los procesos de grupo. Ahora, no solamente es nosotros poder reclutar los miembros, también es cómo nosotros los retenemos. Inclusive, yo soy de los que pienso que quizás es más difícil retener un miembro que reclutarlo, ¿verdad? Aquí hay algunos puntos para pensar de cómo nosotros retenemos los miembros. Número uno, debemos de clarificar los roles, ¿verdad?, y poder parearlos o engranarlos en las coaliciones. Eso significa que nosotros podamos tener una persona de acuerdo a su habilidad, cómo puede participar, y también de acuerdo a su interés. Si yo soy una persona que me interesan mucho los deportes, por ejemplo, pues mire, y vamos a hacer una actividad deportiva de fútbol en un campo X, en Pavas, o lo vamos a hacer en Heredia, lo vamos a hacer en Moravia, vamos a hacer, no sé, una actividad deportiva de fútbol. Entonces, ¿a quién van a llamar? Entonces a José. José le interesan mucho las actividades deportivas y él puede contribuir, ¿verdad? Y a lo mejor yo con mi habilidad y mi interés pueda contribuir muchísimo más. Y así debemos entonces parear, ¿verdad?, los intereses de la coalición con los miembros. Número 2, cumplir y mantener las expectativas de beneficio claras, ¿verdad? Eso es bien importante. Si usted, ¿verdad?, le menciona los beneficios de de pertenecer a la coalición comunitaria, que puede ser el mejoramiento de la comunidad, puede ser realizar contactos, puede ser cómo se puede involucrar mejor en los aspectos de su comunidad, que esos son beneficios, ¿verdad?, que puede tener la persona por participar. Se mantienen esas expectativas claras para nosotros poder retener los miembros, ¿verdad? La tercera es bien importante. Miren, no perder el tiempo de los voluntarios. Si decimos que vamos a empezar nuestra reunión a las 6 de la tarde, empecemos a las 6 de la tarde con una o dos o tres personas.
Si decimos, ¿verdad?, que vamos a hacer una actividad y empezar esa hora, también debemos de empezar esa hora. El tiempo que le está brindando la persona es bien importante, porque es el tiempo, como el tiempo de ustedes que nos están brindando ahora, que están sacando tiempo de su familia, de atender a su familia, quizás sacando el tiempo de hacer otras tareas profesionales. Es bien importante aprovechar ese tiempo, ¿no? Y cuando aprovechamos el tiempo de los voluntarios, muchos de los voluntarios lo agradecen, porque saben que hay una reunión que va a empezar a esa hora y va a terminar a esa hora. No es como en reuniones que inclusive me ha pasado que yo he asistido, y quizás algunos de ustedes, donde dicen, bueno, la reunión dice a las 6, pero yo voy a llegar como a las 6:30, 6:45, porque nunca empiezan a la hora y terminan súper tarde. Así que es importante establecer unas promesas de tiempo. Debemos de compartir los éxitos, fracasos y los objetivos. Miren, todos los pequeños logros que tenga la coalición es importante celebrarlos, ¿verdad? Eso da mucho sentido de pertenencia a los procesos de coalición. Y reconocer y respetar las contribuciones de todos, ¿verdad?, de todos los individuos. Por eso hay 12 sectores, porque la contribución de todos es importante, de las diferentes obras que pueden dar. Esto está dentro de los manuales de evaluación. Nos interesó colocarlo porque nos parece que también es importante para poder retener los miembros. Eso es lo que se llaman las 6 R's. Básicamente es relacionarse, los roles, el respeto, reconocimiento, recompensas y resultados. Estamos hablando de básicamente 6 R's, donde usted puede hacer inclusive un plan de trabajo para poder cumplir con esto. Cómo relacionarse, identificar las formas en que la coalición puede construir las relaciones con los voluntarios, aclarar cuáles son los roles o el papel activo de cada miembro de la coalición, respetar, ¿verdad?, describir cómo la coalición y su liderazgo van a mostrar el respeto a los miembros y a los miembros de la comunidad, ¿verdad? De qué manera los podemos respetar. El reconocimiento y las recompensas también es bien importante, ¿verdad? El reconocimiento, ¿cuál es la diferencia entre reconocimiento y recompensas? Para nosotros sería, ¿verdad?, el reconocimiento son los aspectos intangibles, ¿verdad? Es hablarle, decirle excelente trabajo, muy bien hecho, te reconocemos públicamente con un aplauso. Y también las recompensas tangibles, pues mira, a lo mejor un certificado de agradecimiento, una carta de agradecimiento, algún trofeo, ¿verdad?, de coalicionario del año. Son cosas que son importantes. El celebrar los cumpleaños, celebrar todo es importante. Y los resultados es describir, ¿verdad?, cómo nosotros vamos a compartirlos. No solamente estar asistiendo a reuniones, sino que debemos saber si estamos teniendo resultados dentro de los procesos que estamos trabajando. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahora, Cristal, en el chat? Que no veo bien aquí si hay preguntas. Hola, ¿cómo están? ¿No? ¿Cómo están? ¿Carla? Yo tengo las preguntas. Okay. Vamos a ver. Preguntan por ahí cómo poder ayudar a la comunidad, cada cuánto se convocan las reuniones y en qué lugar se realizan las reuniones. Doña Zeneida, de El Carmen de Escazú, El Curio. Sí. Sí, bueno, en relación a las reuniones, nosotros siempre recomendamos que las coaliciones puedan tener por lo menos una reunión al mes, que es lo mínimo que deberían tener, ¿no? La vida de una coalición realmente se mide también por su dinámica interna, ¿no? Si una coalición no se reúne cada 3 meses, realmente, salvo que formen comisiones y que las comisiones sean las que van trabajando en el transcurso de los 3 meses, se puede asegurar que desarrollan un trabajo, pero siempre es bueno que por lo menos una vez al mes o cada mes y medio se puedan ver todos los miembros de la coalición,
puedan definir las actividades según el plan de trabajo, puedan ver aspectos de recursos que tienen que conseguir, etcétera, celebrar los cumpleaños, evaluar las actividades que hicieron, ¿no? Entonces, se les recomienda que puedan reunirse una vez al mes o una vez cada mes y medio, como máximo, ¿no? Y lo segundo, también veo que pregunta en qué lugar se realizan las reuniones. Eso es algo que cada coalición establece. Generalmente también se les recomienda que las reuniones sean en un local donde viven la mayoría de los miembros de la coalición, de la comunidad donde la coalición está trabajando. Por ejemplo, pienso en la coalición de Moravia, que trabaja en el barrio de Guadalupe. Sería muy importante que sus reuniones las realicen en el barrio de Guadalupe, para que así pueda posibilitar que personas del barrio, líderes del barrio, interesados en el problema de drogas del barrio, puedan participar en las reuniones de las coaliciones. Pero eso es algo que cada coalición decide, ¿no? Y lo recomendable es que pueda ser en lugares cercanos que permita la participación de los diferentes miembros. Sí. ¿Hay alguna otra, Carla? Perfecto, muchas gracias. No, de momento solamente esas. Sí. Antes de pasar que ya son 3 laminitas chiquitas, sí me parecía importante, también hay por ahí un comentario de alguien de que la participación dice que es muy loable, porque muchas veces es cierto, las reuniones de las coaliciones se hacen en horario de la noche, tarde-noche, un poco para posibilitar la participación de los líderes, de los vecinos de la comunidad que luego del trabajo vienen a reunirse, y durante el día no se puede hacer. A veces también ahí nos generamos, y lo he visto, nos generamos un conflicto porque queremos que participe, por ejemplo, el representante del municipio, el representante del centro de salud, etcétera, y a veces son personas que podemos contar con ellos durante el día y a veces en la noche no pueden estar. Entonces tenemos que ver de manera inteligente cómo de repente en un mes hacemos la reunión en una tarde para posibilitar que vengan los representantes de las instituciones y algunos miembros de la comunidad, y otra reunión al otro mes la podemos hacer en la noche para que vengan los miembros de la comunidad. O sea, tenemos que tratar de balancear los mejores horarios para que en lo posible podamos contar con los miembros de la coalición, tanto instituciones, organizaciones, como miembros de los vecinos del barrio donde estamos trabajando, de la comunidad donde estamos trabajando. Y hacía la mención de que se pueden realizar reuniones virtuales. Es justamente ahora, en estos momentos, porque lo que estamos viendo es, lo que hemos trabajado con José, tiene que ver en el espacio, en el tiempo en que no hemos tenido este problema de la pandemia, ¿no? Y nos parecía interesante de todas maneras abordar, porque son cosas que tenemos que trabajar y tener en cuenta si queremos fortalecer la capacidad de nuestra coalición. Pero ahora estamos en una situación en que no nos podemos reunir, ¿no? Presencialmente. Entonces, por ejemplo, dentro de la estructura de la coalición, las juntas directivas deberían estar ideando cómo mantener la vida de mi coalición, por lo menos cómo nos empezamos a reunir de manera virtual entre los miembros de la directiva, y cómo podemos establecer por lo menos una reunión virtual con los demás miembros, ¿no? Indagando si cuentan con internet, si saben usar las plataformas virtuales, el Zoom, el Facebook, o no sé, ahorita el Team y todas las plataformas. O sea, ir mirando cómo convocamos a los miembros, y a partir de esas reuniones ir pensando cómo en esta situación de pandemia, donde el problema de drogas continúa, o sea, no es que haya desaparecido, no es que solamente tengamos el problema de COVID, más bien hay muchos problemas de drogas que se están exacerbando, consumo de alcohol muy fuerte se están dando dentro de los hogares, y eso está acompañado de problemas de violencia familiar, por ejemplo, ¿no? O problemas de consumo de otras sustancias que se están dando en los espacios que han quedado vacíos, ¿no? Los parques que antes había más gente, ahora que están vacíos, más bien hay gente que aprovecha esa situación para consumir o vender drogas. Ahora hay nuevas modalidades en que se están vendiendo drogas en esta situación de aislamiento social. Entonces, esas son cosas
que ustedes como coalición de manera virtual podrían estar evaluando, revisando y pensando qué estrategias, qué acciones podemos hacer para enfrentar esta nueva manera en que se está presentando el problema de drogas, ¿no? Bueno, eso sería un poco que me interesaba poder aportar con eso. Otro aspecto dentro de lo que es la capacidad de las coaliciones tiene que ver con los recursos. Y los recursos en relación a recursos humanos, que tiene que ver con estos sectores que le hablábamos que deben ser parte, los aliados, los socios, que deberíamos ver cómo integrar a la coalición, recursos materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, en qué espacio físico vamos a tener nuestras reuniones, para hacerlas esta situación, qué tecnología contamos, tenemos facilidad al internet, nos cuesta usar el internet, implica que se me van a acabar los megas y que tengo que comprar y la gente no tiene recursos ahora, o sea, son cosas que tenemos que revisar, por ejemplo, ahorita, ¿no? En materiales también el dinero que cuenta la coalición para hacer las actividades, los medios, etcétera, etcétera, o sea, todos las necesidades de tipo material que requerimos para poder implementar las acciones o para la vida de la coalición. Y otro tipo de recursos son los sociales, ¿no? O sea, qué conexiones, qué relaciones tenemos con otros, qué conexiones podemos establecer, por ejemplo, a nivel de los municipios, a nivel de los miembros del municipio, los regidores, que pueden aportar de repente con ordenanzas, con recursos para las acciones que la coalición puede hacer, cómo establecemos relaciones con otras organizaciones que existen. Por ejemplo, me acuerdo de los compañeros de Alajuelita, que tienen una muy buena relación con una institución, Infocot creo que se llama, que los ha ayudado y aporta mucho en la realización de las actividades. Entonces, esos son recursos que tenemos que considerar, humanos, materiales y sociales. José, entonces, si tenemos la siguiente, si tenemos claro que necesitamos tener esos recursos, necesitamos ver cómo, o sea, necesitamos ver, evaluar qué recursos necesitamos, o sea, necesitamos identificar cuáles son los recursos que necesitamos para implementar las actividades de la coalición, ¿no? O sea, si vamos a hacer, por ejemplo, ahorita, me imagino, ahora en una situación que estamos como pandemia, les comento, por ejemplo, algunas coaliciones nuestras en Perú están usando los altoparlantes de una comunidad para mandar mensajes preventivos del consumo de alcohol en situación de pandemia, y lo hacemos a través de los altoparlantes, no sé cómo le llaman ustedes, estas bocinas que tenemos en las comunidades. Si queremos hacer, por ejemplo, un tipo de difusión en mi comunidad, tengo que identificar para hacer eso que tengo que tener los mensajes preventivos que voy a dar, que esos parlantes funcionen adecuadamente, ver el alcance que tiene en la difusión del mensaje a los miembros de la comunidad, ¿no? O sea, tengo que identificar qué requiero para implementar esa actividad y ver de lo que requiero qué tengo y de lo que no tengo, evaluar cómo lo voy a conseguir y quién dentro de la coalición va a dar seguimiento en la gestión de esos recursos que necesito y que voy a gestionar. Ahora de manera virtual, a través del teléfono, a través de las comunicaciones por WhatsApp, etcétera, ¿no? Pero son aspectos que las coaliciones deberíamos hacer. Si voy a hacer una actividad, ¿qué requiero? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? Y qué gestión tengo que hacer y quién va a darle seguimiento a eso. Para eso también hay un instrumento que CATCA tiene, que lo pone a consideración también, que es este formato que ustedes ven, es una hoja de trabajo de identificación de recursos, que te permite ver qué recursos son necesarios. Ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, para una actividad específica que van a implementar, qué recursos necesito para esa actividad, toda la lista de recursos que requieren, dónde pueden obtener esos recursos y quién
dentro de la coalición va a hacer seguimiento para conseguir el recurso, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del parlante, para hacer mensajes preventivos a través de un parlante comunitario, lo primero que tengo que hacer es elaborar los mensajes preventivos. ¿Quién me puede dar la información para poder redactar un buen mensaje preventivo, ¿no? De repente necesito alguno de los profesionales de un ministerio que me ayude. ¿Cómo lo puedo contactar? ¿Quién lo va a ubicar? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permite de manera rápida visualizar lo que tenemos, lo que necesitamos y cómo lo vamos a conseguir y quién le va a hacer el seguimiento. Eso es el aspecto con esos tres elementos, esos aspectos que hemos visto: el asunto de la estructura, el asunto de la membresía y de los recursos, que José nos dice tendríamos la batería completa para que la coalición pueda realizar un mejor trabajo. ¿No es cierto, José? Sí, y es bien importante recalcar que estos aspectos de lo que es capacidad también se ajustan a la madurez de la coalición, ¿verdad? Hemos explicado muchísimos conceptos bien importantes, donde hay coaliciones que son, ¿verdad?, un poco más jóvenes que otras. Y esto significa que no necesariamente, ¿verdad?, todavía han llegado a la etapa de obtener cierta capacidad. Claro, va a depender mucho también del compromiso de la comunidad, el compromiso de los miembros, también el entorno comunitario, la problemática de la comunidad. Hay muchas variables que influyen en este proceso de lo que es capacidad. Y recuerden, como decía Giovanna, este proceso de capacidad es el proceso interno, es cómo nosotros podemos llevar a cabo el funcionamiento interno de la coalición. Si nosotros no tenemos capacidad, no podemos trabajar con los problemas externos de la comunidad. Primero hay que organizarse a nivel de capacidad y estructura, tener miembros y tener recursos para poder entonces realizar un buen desempeño de reducir el uso de sustancias en la comunidad. Bueno, yo creo que aquí esto ha sido, ¿verdad?, una información breve que hemos dado. Si hay preguntas, Carla, o se puede abrir a preguntas, como ustedes quieran. Estoy verificando. Bueno, aquí hay una que dice ¿qué respaldo legal ofrecen en instituciones como el gobierno local u otras entidades estatales? No sé, ustedes me indican si esas ya las habían leído o no. No. Hay una pregunta que yo dejé ahí, pero ahí no la han respondido, ninguna de las dos que yo puse. Ok, ¿cuál es la pueden decir? A ver si la sabemos. Una es que si digamos las diapositivas hasta la presentación, ¿ustedes las van a poner al correo o eso es material solo de ustedes? No. La presentación nosotros se la vamos a enviar a Carla, a los compañeros de Cocolsa, y entonces ellos, ¿verdad?, si la pueden compartir entonces quizás entonces con ustedes. Una vez ya terminemos, se la podemos enviar en la semana. Y la otra pregunta es que digamos, por ejemplo, ¿qué requisitos tiene que tener una persona para que pertenezca a una directiva? O eso depende de a una directiva, o eso depende, digamos, de los estatutos o de cada coalición. Claro, sí, eso depende de lo que la coalición determine, ¿no? Hay muchos aspectos que ya muchos grupos se han trabajado y que cuando uno hace un estatuto como que lo usa como referencia, ¿no? Pero ustedes como miembros de la coalición tienen toda la libertad de definir esto que tú planteas, ¿no? ¿Qué requisitos debería tener una persona para ser miembro de una directiva? De repente ser una persona que participa de manera permanente, que es activa en las reuniones, en las actividades, porque si elijo un miembro de directiva que se aparece de vez en cuando,
entonces tampoco es alguien que va a poder aportar mucho, o si es una persona, por ejemplo, para mí es importante que sea una persona que esté comprometida con los objetivos de la coalición, que entienda cuál es el sentido del trabajo de la coalición, que esté enamorado de la propuesta de trabajo de la coalición. O sea, cuando hablamos del asunto del liderazgo la vez pasada, es una persona que desarrolle e impulse el liderazgo de los diferentes miembros de la coalición, ¿no? Sería muy, muy importante, pero que también tenga ascendencia entre los demás miembros de la coalición, que se preocupe por la organización. O sea, son cosas que ustedes deberían definir, deberían establecerlo en los estatutos y que les permita a tener una junta directiva que realmente sientan ustedes que los representa, que los ayuda en el trabajo que la coalición tiene que hacer, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Sí, yo pensaría, perdón, que si alguien más tiene preguntas que las pueda desarrollar en caso de que no se hayan preguntado acá en el chat, ¿verdad? Entonces, hay una señora que se llama Zeneida Rodríguez, que es de la comunidad de Escazú. Ella pregunta que si las coaliciones son un grupo ya organizado o no, porque como que no tiene muy claro el tema de la coalición, y que incluso fue la que consultó que qué respaldo legal se ofrece en instituciones como el gobierno local u otras entidades estatales. Ronald, tú eres el que habla, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí. ¿Cómo estás, Ronald? Muy bien, Johanna. ¿Y tú qué le responderías? Bueno. ¿Ah? A ver, dime. Bueno, para todos los que están conectados y tal vez no conozco o no nos hemos conocido, mi nombre es Ronald Montero. Uy, ¿se fue? Ya. Ronald. Yo formo parte de la coalición comunitaria de Alajuelita desde hace bastante tiempo, ya no recuerdo. La coalición, más que un proceso, una agrupación, se convierte casi como en otra familia, en realidad. Para el gobierno local, la coalición es un aliado muy importante, porque articula y lo que hace es activar a la acción comunitaria, específicamente aquellas comunidades que se encuentran a veces en un estado de confort, ¿verdad? A través de la situación del narcotráfico, de las drogas, y que dicen, bueno, ya no vamos a poder hacer nada porque fulano de tal vende droga toda la vida y ya eso no se va a poder cambiar nunca, ¿verdad? La coalición es la que está ahí como diciéndole a la gente que siempre hay una posibilidad de tener una nueva forma de ver la comunidad. La coalición es... Hola, doña Leida, qué linda, hasta ahora la veo. La coalición es un espacio de articulación donde la municipalidad más bien apoya a este proceso y aporta desde sus capacidades, desde sus recursos, sean muchos o pocos. Las municipalidades debemos ser más bien un brazo que colabore también en los procesos de coalición, porque lo que hacen las coaliciones es lo que los gobiernos locales deberíamos impulsar, y es activar a las comunidades. Entonces, bueno, para mí, desde mi experiencia como funcionario municipal, pues es también muy importante el tener este contacto con las personas, ¿verdad? Ahora, más que nunca, que estamos tan separados, pero tan juntos a la vez, ¿verdad? A través de las redes, pero sí es importantísimo que el gobierno local sea un brazo importante en la coalición y que pueda otorgar de los recursos que tenga, sean muchos o pocos, para mejorar el trabajo e incluso aportar en los procesos que coalición hace. Muchas veces el gobierno local
En muchos casos colabora con hacer oficios específicos a otras instituciones, articulando esfuerzos con otras ONGs o fundaciones que tienen sede en el cantón, o incluso entretejiendo algunos proyectos que puedan tener algún tipo de injerencia en el proceso y trabajo que tiene la coalición en el cantón. Entonces, bueno, un saludo a Evelina, a José Malavé y a todos ustedes de CATCA, que siempre les llevamos en la mente y en el corazón, y a la hija de Evelina también, que está desde hace rato saludando, porque en realidad sí, Coalición es una familia de personas que queremos, luchamos por nuestras comunidades y no nos detenemos en el confort, sino que buscamos cada vez cómo mejorar nuestros entornos, nuestras comunidades. Bueno, mejor explicación que esa no la podemos dar nosotros. Sí, gracias, Ronald. Muchas gracias, Ronald. Ronald ha sido un miembro muy activo desde hace mucho tiempo con la abuelita. Y yo creo que era el más indicado para contestar, ¿verdad?, la pregunta, ya que el municipio cuenta con mucho respaldo, ¿verdad?, a la coalición de la abuelita. Ha sido muy exitoso realizando diferentes actividades. Y el municipio ha sido un baluarte bien importante para el apoyo a la coalición como tal. Creo que había otra pregunta, que si la coalición era sinónimo de un grupo organizado. Creo que vi algo en el chat. Pues sí, parte de la definición operacional de lo que es una coalición es la organización de grupos. Explicamos también que es un proceso de formación de grupos, pero más bien también es un acuerdo formal entre diferentes sectores de la comunidad que acuerdan una visión y una misión en común, que es mejorar la comunidad, convirtiéndola en más sana, segura y libre de uso de drogas, así como aumentar la colaboración entre los sectores de la comunidad. Es parte de ese proceso. Perdón, yo también quería como aportar algo más, porque yo vi que la señora de Escazú preguntó que dónde se reunían. Bueno, también muchas veces la municipalidad es la sede de la coalición, ¿verdad? Muchas veces en Alajuelita nos reunimos en el edificio municipal. En otras municipalidades hay espacios municipales que son facilitados, como bibliotecas, salones, etcétera, casas de la cultura, etcétera, que son espacios públicos de la comunidad y que pueden servir para que las comunidades se puedan unir, pero en última instancia, ¿verdad? Incluso hasta en las casas de los mismos miembros, ¿verdad? En mi casa ha sido como no sé cuántas veces sede de reuniones, ¿verdad? Y a veces hasta estrujados, sabemos 25 personas en una casa, ¿verdad? Antes de la pandemia, pero sí, para aclarar, pero sí, es muy bonito, porque al final incluso se da un proceso de camaradería, ¿verdad? De mucha amistad, que compartimos al final un refrigerio compartido y hacemos como algunas actividades ahí complementarias a la reunión, ¿verdad? Celebramos los cumpleaños y cosas así. En realidad es que sí, esto es mucho estímulo. A los voluntarios hay que estimularlos y incluso darles sus reconocimientos en los trabajos que hacen, porque estos procesos son únicamente de estímulo, ¿verdad? Si la gente se apachurra y se siente mal y siente que ya no lo están tomando en cuenta, pues obviamente se van a ir corriendo poco a poco o se van a ir saliendo de la coalición, pero sí es un proceso bastante importante el de estimularlos, incluso desde el mismo gobierno local, ¿verdad? Estimular a los miembros de la coalición a seguir trabajando, a seguir reconociendo el trabajo que han hecho también, ¿verdad? Que el mismo gobierno local reconozca el aporte que hace la coalición a la comunidad es importante. Bien, nos has dado algunos ejemplos también, Ronald, de cómo podemos mantener la membresía, ¿no? O sea, teniendo reuniones en que la gente se sienta bien,
que además de ver los temas de la coalición, de repente podemos ver otros aspectos hasta personales de la gente. Por ejemplo, ahora en esta situación de pandemia, muchas comunicaciones que se tienen con los coalicionarios es para brindarles algún nivel de soporte emocional ante las situaciones de estrés que están viviendo en sus casas. Algunas coaliciones están realizando acciones para apoyos materiales también, ¿no? Entonces, de verdad, como tú dices, con el tiempo la coalición se convierte en un espacio de amigos, un espacio de familia, porque estamos resolviendo un problema bien fuerte. O sea, no es cualquier cosa lo que trabaja la coalición. No, estamos resolviendo un problema de consumo de drogas, venta de drogas, que afecta a muchas de nuestras familias, ¿no? Y yo creo que no hay ninguno de nosotros que no conozca dentro de la familia o a nuestros alrededores gente que tiene problemas de consumo de drogas y que, bueno, son muy, generan situaciones muy complicadas a nuestro interior. Entonces, frente a un problema que queremos abordar tan fuerte, necesitamos sentirnos fuertes entre nosotros, ¿no? Y eso lo generamos teniendo un espacio cálido, un espacio de encuentro en que me siento bien, me siento recompensado, me siento escuchado. Creo que es las mejores herramientas para poder mantener a los miembros de la coalición. Mi mamá también es parte de la coalición. Entonces, también por eso está aquí. Hola, sí. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Somos los viejitos de la coalición. No importa, a veces somos los que más aportamos. Y eso también es un sector, los viejitos, es otro sector de las coaliciones comunitarias. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Parece que ya no hay preguntas, José. Bueno, nada, sin más, pues agradecerle el tiempo que han pasado aquí con nosotros, ¿verdad? La paciencia, ¿verdad? Es una plataforma nueva que estamos usando. Yo personalmente tengo que hacer mis arreglos, ¿verdad? Para poder trabajar con esta plataforma. Pero agradecido, ¿verdad? A nombre de CATCA y ¿verdad? De todos nosotros, el tiempo que dedicaron a estar con nosotros. Esperamos que la información haya sido de utilidad. Pueden tener, ¿verdad? Pueden llevarse como tarea trabajar en la forma de involucramiento de miembros. Ahí tienen la hoja, y también la parte de los recursos. Son cosas que pueden ir haciendo su coalición. Si son cosas que están buscando para hacer en la coalición a nivel virtual, son cosas que pueden hacer a nivel virtual de esa manera y son útiles. Así que nada, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Sí. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Disculpen si ha habido interrupciones. A veces no podemos manejar las redes, las señales de internet. De verdad, yo no sabía si me escuchaban o no me escuchaban. De verdad, es bien complicado, pero miren, de todas maneras es una ventaja. Yo estoy en Perú, José está en Puerto Rico, Evelina está en Estados Unidos y ustedes están allí en Costa Rica. Miren, estando tan distantes, ¿cómo nos podemos comunicar? ¿No? Entonces, igual, aprovechemos estos momentos en que tenemos estos mecanismos y aprovechemos el tiempo para ir aprendiendo a mejorar cada vez más nuestras coaliciones. Gracias también a todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Gusto. Hasta luego. No sé si van a tomar una foto, Carla. ¿Nos va a tomar una foto? Ay, las fotos, sí. Ay, yo no. Hay una señora que le va a salir solo la boca. Tiene que bajar un poquito más la cabeza. La señora Zeneida. La señora Zeneida. Hola. Hola. ¿Qué hago? Ahí. Hola. Ay. ¿Quién va a tomar la foto? ¿Carla? Tienes que subirlo más el teléfono. Yo la puedo tomar. Lo que pasa es que acá no salimos todos, ¿verdad? No, no creo que podemos salir todos, pero bueno, los que salen, que se ríen. Ok, listo.
Ya. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Por Buenas cierto, noches.